Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a la plática. Esta es la segunda plática que organizamos por parte de Cirugía Plástica, de que estamos en la mesa directiva de la sociedad. Y bueno, la idea es estar haciendo pláticas mensuales con la idea de hacer educación continua y unirnos como grupo. La mayoría de las pláticas las vamos a estar organizando en conjunto con otras especialidades, como es el caso ahorita de anestesia. Gracias por, por asistir. Y bueno, también gracias al laboratorio por unirse a esta propósito. Y bueno, vamos a presentar a la doctora que va a dar la ponencia del día de hoy de ácido tranexámico. Y bueno, la doctora es la doctora Gisela Adriana Arcos Streber. Ella es médico eh, especialista en anestesiología, tiene maestría en administración de hospitales y servicios de salud, tiene también una maestría en salud pública, es miembro de, de Patient Blood Management del apartado en México, tiene tiene otras participaciones como apoyo interinstitucional de manejo de hemorragias, es miembro de la Academia de Anestesiología, es sino de exámenes de recepción de la especialidad, es profesor especialista en anestesiología y es profesor de ciclos clínicos de la UNAM, jefe de servicios de anestesiología del ICEMIN y coordinador quirúrgico del ICEMIN. Entonces, demos un aplauso a la doctora y la bienvenida. Doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias y una disculpa por el retraso, por esta ciudad es tan impredecible que ya no sabemos qué hacer. El día de hoy vamos a platicar un poquito, vamos a hacer una charla sobre una herramienta que nos puede ser de mucha utilidad para lo que hacemos. Me dedico mayormente a la parte de las hemorragias, sé que este no va a ser el caso, no vamos a hablar de grandes hemorragias ni nada, pero sí vamos a tener otro de los factores que se ha encontrado que ha sido de mucha utilidad de este fármaco, que es el ácido tranexámico. Primero que nada, ¿por qué son tan importantes los antifibrinolíticos? Toda la historia surge con esta señora, es la doctora Utaku Kamoto. Yo me considero una fan de ella. Ella es una epidemióloga, por así decirlo, de la Universidad de Kobe, Japón. Ella empezó en los años 40 a hacer investigación sobre diversos efectos, no solo médicos, sino que tenían que ver con el ámbito social. Y se topó con un problema muy grande en Japón, que era la hemorragia posparto y la muerte por hemorragia posparto. Y que si nos apaga un poquito la luz para que lo vean. Claro que sí, doctora. Entonces, cuando empieza a evaluar esto, se encuentra que la incidencia de muerte materna en Japón en esos años era muy alta. Era casi una de cada tres mujeres que presentaban hemorragia posparto y de ese el 40% fallecía. Pero no se queda ahí, empieza a estudiarlo todo y se da cuenta de que no solo tenía que ver con la parte médica, sino social. Para empezar, en esos años, en los años 40, si recuerdan, pues estaban pasando por un problema muy grave en Japón, que era salir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense que si el papá no se había muerto en la Segunda Guerra Mundial, se moría la mamá por una hemorragia posparto. Entonces, eran familias desintegradas, niños con poco acceso a la educación y si no tenían acceso a la educación, pues no tenían trabajos bien remunerados y hace una investigación durante 40 años, desde el año 40 hasta el año 60, para dar todo el seguimiento como tal a esto y se da cuenta que si habían más casos de muerte materna, había más incidencia a la delincuencia. ¿Y por qué? Porque esos niños que no estudiaban y que no tenían buenos empleos tendían a actividades ilícitas. Entonces, eso impactaba directamente en su país como un desarrollo. Y a lo mejor le suena porque la OCDE ahora lo considera como un marcador de desarrollo de un país. Y esto empieza desde aquí. Al encontrar esto, empieza a estudiar con diferentes antifibrinolíticos y encuentra este que es epsilon aminocaproico, que era con el que más teníamos contacto, al menos en nuestro país, hasta hace unos años, y empieza a ocuparlo para disminuir la muerte materna. Puede obtener muy buenos resultados y encuentra una disminución con el uso del fármaco de entre un 8 y 12% de disminución de la muerte. Pero la doctora dijo, no, necesitamos algo, perdón, necesitamos algo que sea todavía más potente para poder disminuir y beneficiar más a la población. Posterior a eso, 2 años después, ella descubre esto, que es el aminometil ciclohexano carboxiloácido. ¿Qué es esto? El ácido tranexámico. Es un fármaco que va a actuar más directamente sobre los análogos de la lisina, sobre los receptores de la lisina,
¿Por qué? Por la similitud que tiene con la molécula. Y esta similitud hace que sea más potente que epsilon aminocaproico. ¿Qué tan más potente? Hasta 27 veces más potente. Perdón que voy a tomar un poquito de agua que ando saliendo ahí de un cuadro medio extraño. Después de esto, encontró muy buenos resultados, pero si se van a ver aquí, en esta línea del tiempo, pues tenemos un gran margen en donde ya no se hizo más estudios y donde ya no se le dio seguimiento. ¿Y esto por qué? Porque en Japón no vieron bien que fuera una mujer quien presidiera un estudio tan importante. Entonces, al momento de que no la apoyaron, siguió ella como investigadora de Kobe, pero no se le dio el seguimiento hasta el año 2010. Vuelve a entrar en foco todo esto que había hecho ella por los protocolos Crash. Los protocolos Crash, que seguramente alguna vez los escucharon, son los protocolos para el manejo de paciente politraumatizado y disminuir la mortalidad. Crash 2 específicamente habla de disminuir la muerte por el sangrado que se presenta. Fue tan bueno los resultados de este estudio que disminuían hasta en un 20% la mortalidad con el uso del fármaco, que un año después, en la reunión número 65 de la Organización Mundial de la Salud, en el 2011, deciden ingresarlo como parte del listado de fármacos esenciales. ¿Qué significa esto? Que todos los que tenemos una atención médica o que trabajamos en un hospital con una atención médica y quirúrgica, deberíamos de tener acceso a este medicamento. Y sonó muy bonito y muy romántico, pero lo hicieron en un momento muy poco factible, porque 2011 solo alrededor de 11 países a nivel internacional tenían acceso a la presentación intravenosa. O sea, aunque la Organización Mundial de la Salud dijera que era esencial, pues realmente no lo teníamos como tal disponible. Posterior a esto, en el 2014, ya se empiezan a hacer los estudios del Woman Trial, el estudio antifibrinolítico materno mundial, que es traspolar lo que hizo la doctora Fukamoto a los años 2000, ocupando toda la información que ella ya tenía. De hecho, la hicieron investigadora emérita de este estudio para poder obtener todos esos resultados. Y en el 2016 se publica el preliminar de este estudio. Si recuerdan acá, ella había encontrado una disminución entre un 8 y un 12% de la mortalidad. Y con el ácido tranexámico, traspolándolo a los años 2000, con Woman Trial tenemos una reducción de la mortalidad del 30%. Entonces sí, realmente encontró un fármaco que iba a ser efectivo para esto. De ahí es donde surgen todos estos fármacos y que nos empezaron a dar para ayudarnos como una herramienta más. ¿Cómo va a actuar el medicamento? Posterior a que se lesione el endotelio, se libera factor tisular activado y este factor tisular activado se va a unir al plasminógeno. El plasminógeno ya andaba ahí en la circulación. Cuando estos dos se unen, van a formar estas redes de fibrina. Si recordamos las fases de la hemostasia, pues antes nos las vendían que primaria y secundaria. Posterior se dieron cuenta que no podían ser independientes porque no trabajaban de manera eh, contrapuesta o por individual, sino que trabajaban de manera enlazada una con el otro y nos las dieron ahora por fases. La primera fase, que es la fase vascular, que es la primera y la única que nunca se va a modificar porque va a ser la respuesta refleja o primaria a una lesión, va a ser la vasoconstricción. Si yo tengo una lesión aquí, lo que hago es que disminuyo el flujo para que se pierda menos sangre y de esa manera lo controle. Después de eso va a venir la fase plasmática, lo que antes decíamos que era la fase, la hemostasia primaria. Llegan las plaquetas, se aglutinan y empiezan a formar un tapón plaquetario. Posterior va a llegar lo que es la fase plasmática, lo que nos vendieron como cascada de la coagulación, que va a ser esto. ¿Cuál es el único fin de todos esos factores de coagulación y todo? Formar estas redes de fibrina y que estas redes de fibrina vayan hacia el tapón plaquetario y de esta manera ahora sí se forme un coágulo como sí. ¿De qué serviría que se formen estas redes de fibrina si yo no tengo un tapón plaquetario? Ya no funcionarían y por eso es que la hemostasia ahora es uno solo y solamente se divide en fases. Posterior a que esto ya cumplió su función, vienen estos que son los inhibidores de la plasmina, los cuales van a marcar el momento en el que se va a degradar como tal el coágulo, como cual, como la alfa-2 antiplasmina, la alfa-2 macroglobulina, los inhibidores de las esterasas, sobre todo C1 y C3. Estos son los que van a decir cuándo se rompe este coágulo para que vuelvan estos productos de degradación de la fibrina. Anteriormente pensábamos que todos estos productos de degradación de la fibrina eran irrelevantes. Los que no se necesitaban se eliminaban y los que se volvían a ocupar regresaban a la circulación. El día de hoy no, y es lo que nos va a tallar en la plática
que nos comparte. Todos estos degradaciones de la fibrina son irritantes de tejido. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? A un edema mayor, equimosis, y por eso es que se ha ocupado y se ha traspolado hacia otros escenarios en donde no solo queremos controlar la hemorragia, sino también por los resultados en los pacientes. Como les dije, cuando comparamos tranexámico con epsilon aminocaproico, decimos que es mucho más potente por esto, por la similitud que tiene a la molécula de la lisina. Si cerráramos este anillo aromático aquí, prácticamente sería la misma molécula y por eso va a tener afinidad para adherirse al receptor y de esta manera acorta el inicio de acción, prolonga el efecto terapéutico y si hay menos fármaco libre, hay menos efectos adversos también esperados. Lo que va a hacer el medicamento es venir y unirse a esto que es el complejo de plasminógeno con factor tisular activado y retrasar que la plasmina se una para darle más consistencia a este coágulo. Ojo, solo lo va a retrasar. No quiere decir que vaya a quedar el coágulo para siempre. Y aquí es otra de las preguntas de que nunca nos explicaban en la escuela. Aquí ya vimos que todo se formó bien y que el coágulo está perfectamente bien. ¿Cuánto tiene que vivir este coágulo para que nos dé los resultados como tal? Y es que todos los estudios que nosotros hacemos, TP, TPT, INR, nos hablan de una fase como tal, que es la fase plasmática y nada más, pero no nos habla de cuánto vive un coágulo. Actualmente, con todas estas pruebas de coagulación in vivo a las cuales ya tenemos acceso, como tromboelastógrafo, como Rotem, ahora sí sabemos, si un coágulo vive menos de 20 minutos, no sirve absolutamente de nada, porque no va a llevar a cabo los efectos terapéuticos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a prolongar la vida del coágulo para que éste viva arriba de 20 minutos y le va a dar una vida media aproximadamente de 120 minutos para que de esta manera tampoco haya una acumulación de estos productos de degradación y de esta manera tampoco irriten los tejidos. Y si queremos que ya todo estaba diseñado perfectamente y que es muy inteligente el cuerpo y sabe cómo va a actuar, pues ¿por qué necesitamos este tipo de fármacos? Y este estudio, aunque no es tan nuevo, nos vino a cambiar mucho de los enfoques que nosotros teníamos. La coagulopatía inducida por trauma y todos los escenarios que la podían complicar. Primero que nada, aquí no solo nos hablaron del trauma, del daño del tejido como tal, sino que la hemorragia, la hipoperfusión de la célula también es un daño del tejido que va a condicionar una coagulopatía. Y al momento de que ésta se empiece a instaurar, se va a activar por 4 diferentes factores. Primero, va a haber una anticoagulación sistémica. Digamos que esa pérdida de continuidad que ustedes tienen requiere, no sé, 100 coágulos para poder frenar el sangrado. Como vamos a ocupar factores de coagulación y estos son un bien finito, pues el cuerpo no va a querer echar mano de todos y acabarse todos los factores de coagulación, sino va a ir haciendo, optimizando para que estos puedan durar durante más tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer? No haga 100, solo haz 80 o haz 50 o haz 40 coágulos, pero si no paró el sangrado, hay que volver a formar, pero los va a ir disminuyendo, los va a ir subactivando y esto lo va a regular la proteína C reactiva. Aunado a esto va a haber disfunción plaquetaria. Si yo les quisiera hablar de las plaquetas, yo creo que nos llevaríamos un simposio completo. Son las grandes discriminadas de la circulación porque tiene una cantidad de beneficios y de acciones como no ni siquiera las imaginamos. Pero solo les voy a hablar dos. Uno, las plaquetas no pueden actuar así tal cual como están en la circulación porque son fragmentos de células que tienen que llegar. Cuando llegan al sitio de la lesión, llegan por medio de quimiotaxis. Ahí es donde se empieza a liberar factor de von Willebrand, que es uno de los que los van a llamar óxido nitroso, que es lo que va a empezar a hacer la vasoconstricción también. Y al llegar ahí van a empezar a cambiar su anatomía, se empiezan a ensanchar, a pedicular y se empiezan a hacer adhesivas. Esto nos va a dar una sustancia que está en la membrana de la plaqueta que se llama P-selectina. La P-selectina es la que va a hacer que las plaquetas puedan cumplir con esos cambios morfológicos y que sean adhesivas. Y ese es otro de los problemas. Cuando nosotros vemos laboratorios, vemos una prueba, una biometría hemática, que es una prueba cuantitativa. ¿Cuántas plaquetas tiene tu paciente? Pero ¿y de esas plaquetas cuántas sirven y cuántas no? No lo sabemos, porque solo es cuantitativo y no cualitativo. El único que nos habla de la función real de las plaquetas sería un tromboelastógrafo o un Rotem, coagulación in vivo para ver si están o no funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a instaurarse esto, se inactiva la P-selectina. Entonces, tenemos un montón de plaquetas que, aunque son normales, no se pediculan, no cambian morfológicamente ni se hacen adhesivas,
son plaquetas que no sirven para nada. ¿Cuál es el ejemplo más claro de todo? Sepsis. 800,000 plaquetas. Y nos dicen, no, es que el paciente está en estado protrombótico por las 800,000 plaquetas. Ojalá, pero no. Es un paciente que está compensando porque esas plaquetas no funcionan absolutamente para nada porque están inhibidas como tal. Aunado a esto, empieza a haber un estado de hiperfibrinólisis. Si se empezaron a producir más coágulos, y aquí simplemente les digo, estos lo que van a hacer es formar la fibrina, y estos son los tapones plaquetarios. Si yo tengo menos tapones plaquetarios, tampoco la fibrina va a servir de mucho porque no tiene que recubrir. Y aunque tenga tapón plaquetario, pero tenga fibrina, no tengo fibrina, pues tampoco tengo cómo formar un coágulo. Y además de esto, esos coágulos que sí se produjeron van a entrar en un estado de hiperfibrinólisis. ¿Qué quiere decir? Destrucción temprana. No sabemos si se produjeron hace 5, hace 10, hace 4 minutos. El cuerpo los empieza a degradar todos de manera temprana como una fase de protección vascular. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se empieza a instaurar y se empieza a perpetuar un cuadro que nos va a llevar a un sangrado mayor. Pero aunado a esto, este estudio es muy importante porque nos hizo creer o salir de una creencia que teníamos, que va a sonar raro, va a sonar que estoy un poquito mal, pero la hemorragia no solo trata de la pérdida de sangre, porque si la hemorragia solo fuera la pérdida de sangre, cuando yo puedo poner los hemocomponentes a mi paciente, cuando yo hago las transfusiones sanguíneas, porque mi paciente no regresa al estado basal, porque no regresa como estaba antes. Y es porque todo esto tiene que ver con una cadena proinflamatoria. Toda esta cadena también se va a relacionar con la inflamación. Aquí se va a activar la cascada del complemento, sobre todo C3 y C5. Pero además de esto, va a haber activación de interleucinas. Se va a empezar a inhibir la interleucina 10 y la interleucina 10, hagan de cuenta que es como un supervisor, como aquella que va a ir a enfocarse a que todas las actividades se hagan de la manera correcta. La inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las demás pues van a hacer el trabajo como lo consideren y sobre todo una que es la gran villana de la circulación, que es la interleucina 6. La interleucina 6 que nos va a dar más segregación de sustancia P. Y si hay más sustancia P, hay más dolor y va a empezar a inhibir macrófagos. Y si los macrófagos están inhibidos, pues vamos a tener más que esos patógenos se puedan potencializar, más infección de herida quirúrgica. Con la cascada de complemento vamos a empezar a liberar péptidos vasoactivos que nos van a dar más inflamación, más edema y más malos resultados en los pacientes. Entonces aquí es donde vemos que todo trabaja en conjunto y que va de la mano con lo que hacemos. Hablando como tal del ácido tranexámico, posterior a que ustedes lo administren, a los 3 minutos de que ustedes administraron la presentación intravenosa, voy a diferenciarla sobre todo porque de repente teníamos experiencia en la presentación vía oral, pero recuerden que necesita paso hepático, tienen una absorción errática y la absorción por vía oral puede variar desde 12 hasta 16 horas posterior a su administración. Por eso siempre decíamos pues, que lo tome una noche antes, esperando que él sea el de las 12:16 para que podamos tener los resultados. Con la vía intravenosa no es así. Nos ahorramos ese paso y posterior a que ustedes lo administren, a los 3 minutos van a tener efectos terapéuticos del medicamento. Pero estos van a elevar y van a hacer un pico supramáximo a los 20 minutos posteriores a que lo administraron. Es decir, cuando el medicamento va a estar actuando al 100%, van a ser 20 minutos después de que lo aplicaron intravenoso. Posterior decrece y forma una meseta terapéutica. Esa meseta terapéutica es esto, la vida media. ¿Cuánto tiempo va a estar actuando el medicamento con todos sus efectos benéficos? 2 a 3 horas posteriores de su administración. Posterior a eso decrece, empieza a caer hasta perder los efectos terapéuticos y eso pasa 6 a 8 horas posteriores. Entonces, así lo deberíamos administrar en caso de que quisiéramos ponerlo por horario. Va a atravesar el humor acuoso en un 10% de la dosis total administrada de manera intravenosa y acuérdense de eso, que un efecto adverso va de la mano con este. El 95% del medicamento se excreta a través de vía renal sin biotransformación. Entonces, ¿en quién hay que tener precaución? En pacientes con enfermedad renal crónica. No está estudiado que en aguda se tenga que hacer algún ajuste. Y no vamos a cambiar las dosis ponderales, simplemente vamos a alargar las horas de administración. Ya no lo aplico cada 6 a cada 8, lo aplico cada 12, cada 24 o cada 48 horas, dependiendo las necesidades. Y es un medicamento que no se puede modializar. Es como, bueno, pues pásaselo ya si no lo metemos a diálisis al rato.
no es hemodializable. Atraviesa la barrera placentaria, que en el caso de una paciente obstetra en una cirugía obstétrica, sí habría que preocuparnos porque puede frenar la comunicación materno-fetal y hacer una pérdida del producto. Atraviesa la barrera hematoencefálica, antes lo decían que era un efecto adverso, pero salió como la aspirina, pues después vimos que los efectos adversos podían ser benéficos. ¿Qué pasaría si tenemos una hemorragia intracraneal? Si esto atraviesa la barrera hematoencefálica, nos puede dar beneficios y hay estudios específicos como el CRASH 3, donde ya habla de traumatismo cráneoencefálico y uso de ácido tranexámico. Permanece en la saliva durante 30 minutos. Y esto van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué nos importa? Pues esto es lo que vino a cambiar totalmente la dosificación y sobre todo lo que nos va a tañir el día de hoy. Vimos que se absorbe bien por tejidos, por mucosas, y por eso es que cambiaron que ya no solo es intravenosa, sino también es perilesional, es instilada o es infiltrada y va a actuar de mejor manera sin tener efectos sistémicos como tal y su mayor concentración se va a ir a 3 órganos: pulmones, riñones y hígado principalmente. Sobre los estudios que van a ser como la referencia para el uso de hoy, en este no me voy a detener mucho, solo se los voy a mencionar porque es donde surge todo esto, que es el estudio CRASH 2 para disminuir la mortalidad por la hemorragia traumática en los pacientes. Este estudio me gusta siempre compartirlo porque todos los medicamentos tienen que estar tropicalizados hacia nuestra población. Tenemos que saber que nuestra población también actúa de manera adecuada porque hay ciertos conceptos que ahora conocemos como es la farmacogenética. La farmacogenética habla de cómo cada raza y cada población actúa frente a los medicamentos. Por eso de repente vemos dosis en población europea o en población anglo, decimos, no, pues esa dosis para mí no sirve, yo ocupo tales dosis y me va bien, porque hay que individualizar. Este estudio es un estudio que está tropicalizado, porque esos 40 países, uno fue México, y de esos 274 hospitales, 3 fueron mexicanos, 2 de aquí de la Ciudad de México, 1 de Monterrey, Nuevo León, y 2 que casi no pudieron aportar pacientes politraumatizados, que era Joco y Valbuena. Entonces yo creo que algo deben de haber mandado, por suerte a lo mejor a alguno le llegó a la semana y pudieron haber mandado. Y trataba de disminuir la muerte por la hemorragia en estos pacientes, que encontraron que con únicamente la administración temprana del fármaco pudieron disminuir de los 10.060 pacientes que sí recibieron el ácido tranexámico un 14.5 de riesgo de muerte per se por el sangrado, es decir, de manera temprana y en agudo, pero además disminuyeron la muerte en un 4.9% por otras causas. Casi todas estas daño a órgano blanco por la hipoperfusión que había causado la hemorragia que habían tenido. Si suman estas dos columnas, estamos en un 19.9, es decir, prácticamente el 20% de disminución únicamente por el uso del fármaco. Y como somos bien positivos, imagínense el otro 80% que quedó de lado, va a estar en mejores condiciones para poderlo someter a una cirugía de control de daños o a cualquier tratamiento que pueda mejorar la sobrevida de esta manera. El estudio Woman fue lo que les dije, era un estudio para disminuir la mortalidad en las pacientes obstétricas. Este sí no estuvo en México, se fueron a lugares más subdesarrollados que nosotros. África fue el continente que participó de manera más activa. Nigeria es quien más dio casos para esto. ¿Qué encontraron? Encontraron que 1 de cada 3 mujeres, es decir, el 30%, con solo 1 gramo de ácido tranexámico, podíamos prevenir la muerte por hemorragia posparto. Pero además ni siquiera iba a necesitar que le interviniéramos quirúrgicamente, porque no iba a requerirlo, porque el ácido tranexámico más un balón de Bacri, podía salvaguardar la vida de hasta el 70% de las pacientes. Y vino a cambiar todas las guías de hemorragia obstétrica porque toda Europa dijeron, bueno, pues el carrito debe tener un balón de Bacri y ácido tranexámico, porque 7 de cada 10 van a responder con esto. Y solo 1 de cada 3 requeriría un procedimiento quirúrgico, por lo cual también llamó la atención para toda la parte administrativa, porque cuánto dinero podemos ir escalando para poder obtener los resultados que nosotros queremos. Digamos que si una ámpula está por abajo de los 2,000 pesos, pues en esta con 2,000 pesos ya actuamos prácticamente disminuyendo. Si el balón de Bacri está en prácticamente 8,000, esta con 10,000 ya la manejamos y los tabuladores, al menos del sector público, mencionan que una cirugía mayor obstétrica está alrededor de los 200,000 pesos. Entonces, solo prácticamente 1 de cada 3 va a requerir llegar
hacia esos gastos, por lo cual llamó la atención también no solo de salvar vidas, sino de que nos alcanzara para poder atender a más pacientes. Otro de los estudios, el estudio Matters, este estudio que se hizo en Marines que estaban luchando en Afganistán. Lo único que hizo fue un estudio retrospectivo y observacional y vieron 896 pacientes en los cuales sí se había administrado de manera temprana el ácido tranexámico y lo compararon con otros 896 pacientes de características similares. Ellos acortaron algo del aprendizaje que dejó el estudio CRASH, es que las 8 horas para inicio de acción pues eran muy heterogéneas, los resultados no eran igual del que se le ponía a la primera hora que el que se le ponía a las 7, 8 horas. Entonces se dieron cuenta que cuando más homogéneos eran los resultados, eran las 3 primeras horas. Entonces en casi todas las guías van a encontrar que ahora se acorta que se ocupe durante las 3 primeras horas. Entonces en este estudio, en el 2012, se dieron cuenta que aplicándola en las 3 primeras horas en los pacientes, y ni siquiera de manera intravenosa, lo aplicaron intramuscular en estos pacientes, y me gusta este estudio compartirlo porque tuvo un aumento de la sobrevida del 47% de los pacientes. Y si lo pudieron lograr en una zona tan catastrófica como en una zona de guerra, ¿qué podemos esperar en un hospital donde tenemos todos los recursos para poder atender al paciente y demás? Solo hay que actuar de manera temprana para poder obtener resultados tan buenos como estos. ¿Cuáles son otros estudios que nos pueden servir? Se han hecho por más y solo los vamos a ver rápidamente. Este ya lo vimos. Después se hizo de cirugía cardíaca, que es donde más estuvo estudiado para disminuir la muerte y sobre todo disminuir la reintervención quirúrgica, que era lo que más encontraba el aumento de la mortalidad. Y si se fijan, la mayoría de los estudios más importantes van a empezar a partir del año 2010. Después viene TEACH-2, que es el preliminar de CRASH-3, que es la disminución de la muerte por hemorragia intracraneal. Posterior a esto, igual lo hicieron para 8 horas, se dieron cuenta que 8 horas era muy heterogéneo. Un año después lanzan CRASH-3 y ya solo lo acortan para las 3 primeras horas para inicio de acción. Sí dejan un mantenimiento de 8 horas, pero solo lo ponen en las 3 primeras horas que sucedió. Lo más importante de este estudio es que no solo disminuía la mortalidad, lo que más buscaban ellos era disminuir las secuelas. La mayoría de los pacientes con la hemorragia intracraneal, pues desgraciadamente no se morían, y va a sonar feo, pero pues eran pacientes económicamente activos en una edad fértil, que eran parte importante de una familia y de una sociedad, y que la mayoría después de un traumatismo quedaban con secuelas que condicionaban pues atenciones a largo plazo y cambiar totalmente la dinámica familiar. Entonces lo que buscaron ellos es aplicar esto para disminuir la secuela, lo cual se dieron cuenta que pues, realmente le dieron resultados muy buenos. Después vino Halit, que era para hemorragia gastrointestinal, sobre todo de origen varicial en pacientes con cirrosis, pacientes hepatópatas que sabemos que tienen totalmente alterado todo el sistema de coagulación, aunque tienen compensaciones como tal, pues también van a ir alteraciones, y encontrar un aumento de la sobrevida en ellos y un control mayor del sangrado con esto. Después viene ATREAT, que era para pacientes con discrasias hematológicas, sobre todo con datos de malignidad, en donde buscaban pues disminuir los sangrados en la evolución de los pacientes. Hablando de reacciones adversas como tal, y yo sé lo que van a buscar, porque todos cuando tenemos un medicamento que nos puede disminuir el sangrado, nos preocupa esto. ¿O me equivoco? Híjole, es que no quiero nada que vaya a complicar la evolución de mi paciente, y de esta manera después, pues en lugar de ayudarlo, salgamos perjudicados, porque aparte, el día de hoy ya ni siquiera hacemos medicina como tal, ¿cómo decirlo? Preventiva o nada, hacemos medicina defensiva, porque toda la parte legal está muy puesta. Pues no se preocupen porque los índices de trombosis ni siquiera han alcanzado metas que sean estadísticamente significativas. La que se ha reportado en la mayoría es de 0.05% de la población en estudio, lo cual no es significante. Digamos que si tiene una paciente obesa, fumadora y que consumió anticonceptivos, el solo hecho de lo que ella tiene muchísimo más riesgo que aplicarle un medicamento como tal. ¿Cuáles son los efectos que sí pueden encontrar?
Sistema nervioso puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede causar dolor de cabeza. ¿Por qué no es común verlo con la presentación intravenosa? Porque yo no creo que ustedes hayan visto ningún paciente posoperado que no tenga ningún analgésico, que se requiere solo un analgésico. Es un irritante como tan benigno como que si nos echáramos unas copitas hoy y mañana nos doliera la cabeza. Con una aspirina se quitaría y sin mayor problema. A nivel respiratorio es un medicamento histaminérgico. ¿Qué quiere decir esto? Libera histamina y eso hace también que se vasodilate el paciente. Entonces, podemos disminuir la presión arterial, podemos causar hipotensión, sobre todo si lo pasamos rápido, y podemos segregar IgEs, lo cual puede dar prurito, irritación, constipación nasal. Y esto ya saben que FDA y COFEPRIS pues lo ponen como parte de todos los medicamentos, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Si juntan todos estos, es el 96% de los efectos adversos del fármaco. ¿Cuáles eran los que importaban de este lado? Y era el proceso de que ya habíamos tenido un antifibrinolítico a finales de los años 90 y que estuvo hasta el 2010 latente, que era el mejor antifibrinolítico del mundo, que era la protinina. La protinina disminuía los sangrados de una manera muy notable y tenía muy buenos efectos terapéuticos. El problema es que a lo largo del uso y evolucionando con ellos, se dieron cuenta que así de bueno como era para los efectos terapéuticos, era de bueno para los efectos adversos. Entonces incrementaba la convulsión hasta en un 60% de la población predispuesta. Lo quisieron comparar con ácido tranexámico para que no nos ilusionáramos y nos dice que el índice de convulsión es por debajo del 1%, es decir, es un medicamento seguro. Y a lo mejor no le suena mucho, pero ¿alguno de ustedes ha ocupado tramadol alguna vez? Porcentaje de convulsión del tramadol es del 8% de la población. Y también es velocidad dependiente. Si lo pasamos directo o en bolo, pues seguramente lo podemos ver en alguno de los puntos. Entonces, aquí sí podemos hacer una comparativa de algo que ocupamos frecuentemente para saber qué tan incidente es. Y otro de los problemas de la protinina era de que se obtenía del bovino, hacían un licuado pancreático y tomaban partes pulmonares y de ahí hacían un proceso para obtener la protinina. Entonces, habían muchas reacciones de incompatibilidad con el receptor. Entonces, ¿qué tanto? Hasta el 40% de los pacientes podían presentar una reacción adversa y sobre todo el 15% llegaban a una crisis severa, es decir, un choque anafiláctico. Pues no mejorábamos la evolución del paciente porque seguíamos teniendo un caso grave. En el caso de ácido tranexámico, las reacciones de hipersensibilidad es menor al 1% de la población y prácticamente todos se encontraron como baja o moderada, solo prurito o urticaria. Y vamos a traspolarlo a algo que hacemos todos los días, paracetamol. ¿Quién no ocupa paracetamol? Índice de reacción alérgica del paracetamol, 12% de la población. Entonces, podemos decir que seguro que si encontraron esto, alteraciones visuales, y esto es porque atraviesa el humor acuoso. Como muchas de las cosas no sabemos a qué se debe, pero se ha encontrado que hace una hiperexcitabilidad a nivel de los bastones, lo cual va a dar cambios en la percepción de los colores. ¿De qué tipo? De la más común, del tipo del daltonismo. Hay reporte de 8 casos a nivel internacional que se les ha dado seguimiento, no hay ningún tratamiento para el daltonismo, simplemente se les dio seguimiento y encontraron una mejora entre 6 y 8 semanas posteriores a su aplicación. ¿Qué nos dicen todos los fabricantes y a nivel internacional? Hagamos una evaluación previa. Si mi paciente no tenía una alteración antes de que yo ocupara el fármaco y no culpemos al fármaco como tal. Y todos estos casos se han encontrado en los límites de la vida, sobre todo en pacientes ancianos y por arriba de los 68 años, es los reportes que existen hasta el día de hoy. Existen muchas cosas que nos pueden evaluar, sobre todo metaanálisis de Cochrane, que nos pueden hablar de grandes poblaciones, sobre todo para entender que es un medicamento que por demás ha estado estudiado como tal. Pero aquí es donde empezó a cambiar todo y van a decir, ¿por qué me presenta un estudio de trauma? Estos señores, la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se empezaron a preocupar mucho por los pacientes que ellos veían constantemente, pacientes ancianos con polifarmacia, fracturas de huesos largos y que iban a estar mucho tiempo inmovilizados. Entonces empezaron a ver otras vías de administración para el medicamento porque no querían potenciar cualquier cosa, es decir, aunque sabemos que los índices de trombosis son bajos, pues querían tener el riesgo menor de todo lo que se hicieran. En este estudio, lo que hicieron es hacer un control del paciente como normalmente ellos lo operarían, es decir, basándose en su técnica
y en los manejos que hacen de manera convencional, y otro donde lo pusieron de manera intravenosa y de manera local previo a colocar el vástago, que encontraron que realmente redujo la pérdida de sangre de un 78.6 de la población que no tenía ningún manejo a solo el 57. Pero no solo disminuyó el índice de los pacientes que sangraron, sino también disminuyó el sangrado como tal. ¿Qué tanto lo disminuyó? Un 40% de lo esperado en comparación del grupo control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenían menos necesidad de transfusión sanguínea en estos pacientes. Y además de esto, les empezó a llamar la atención algo. Eran pacientes que se inflamaban menos, que tenían menos equimosis, que tenían menos posibilidad de licencia de herida y que empezaban a movilizarse más rápido. Y ahí empezaron a acordarse de otras cosas que son muy importantes para todos nosotros, que son los protocolos ERAS. Yo quiero que mi paciente llegue rápido y se vaya igual de rápido. Entonces, esto les empezó a llamar la atención porque eran pacientes que egresaban de manera rápida. Y ahí es donde empezó a tener otros énfasis porque empezamos a estudiarlo para otros usos y no nada más para las hemorragias. Este estudio es de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Es del año 2022 y ahora en el congreso que tuvieron recientemente a finales del año anterior, tuvimos hasta una presentación por parte de un médico mexicano, un cirujano plástico, que ya también hizo este mismo estudio en nuestra población. ¿Qué nos dice él? Él empezó a hablar del uso de ácido tranexámico para disminución de la hemorragia, del componente hemorrágico, pero además para ver la evolución del paciente. Fueron 102 pacientes bajo anestesia general balanceada para que no hubiera ningún sesgo de decir que por el bloqueo neuroaxial hiciera vasoconstricción y eso condicionara menos sangrado, sino que todas fueran igual. E hizo una impregnación de 10 a 15 miligramos por kilogramo 20 minutos antes de la cirugía. En promedio ocupó 1 gramo por las pacientes. Posterior a 20 minutos antes de la cirugía y se continuó con una infusión para 24 horas de 500 miligramos en una dilución cada 8 horas. Es decir, hicieron 1,5 gramos para las 24 horas siguientes. ¿Qué encontró? Que el uso de ácido tranexámico en la liposucción parecía brindar los mismos beneficios en términos de la reducción del sangrado. Y algo ahí les llamó la atención, que a lo mejor si me lo preguntaron a mí acá desde mi, mi sitio, que es la anestesiología, pues yo no lo hubiera visto tan relevante, pero seguro para ustedes les va a sonar. Si yo tenía menos componente sanguíneo, tenía la posibilidad de mayor absorción de tejido graso. Entonces, que teníamos posibilidad de dar mejores resultados estéticos en la paciente. Teníamos mejor estabilización de la hemoglobina y además de esto, tenían menos necesidades de analgésicos los pacientes porque tenían menos incidencia de dolor y se encontraron que todo era consistente y que los resultados daban mejoras en concreto en los pacientes. Entonces vino la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y encontró un artículo viejo del 2012 de un autor llamado Namasi. No sé si a alguno de ustedes le suene, pero seguramente le suena a otra contraparte de la parte oriental del mundo, que es Klein, solución de Klein. Ellos hacían su mezcla para poder tener los resultados y dependiendo de lo que fueran a hacer, Namasi hizo una alteración de la solución de Klein. ¿Por qué? Porque no estaba tan convencido de ocupar todo el tiempo la adrenalina. Seguro a lo mejor ahí alguna vez tuvo algún evento de absorción o no lo sé, nunca lo refiere en su literatura, pero lo que él busca es disminuir el uso de adrenalina e incrementa el uso de ácido tranexámico en las soluciones. Entonces, esta sociedad argentina en el año 2021 saca este estudio en donde nos habla de cómo poder traspolar este estudio del doctor Namasi, un médico hindú, hacia la población latinoamericana y hace componentes y él lo divide en las diluciones que hace para cirugía facial, para cirugía de contorno, para lipoaspiración y para cirugía de mama. ¿Qué encuentran con esto? Pues que no solo tenía mejoras con lo del sangrado y demás, sino lo que reportaba el doctor Namasi, que era tan importante para todos, que aportaba un efecto antiinflamatorio debido a que la plasmina era la responsable de varias actividades inflamatorias. Teníamos pacientes que se inflamaban menos y que tenían mejores resultados estéticos. Pero además de esto, todas estas sustancias que quedamos, como la trombospondina, la laminina, la fibronectina,
la conectina, que eran los productos de degradación de la fibrina, eran irritantes del tejido. Entonces, ¿qué pasó? Que encontró menos presencia de quimosis en los pacientes, menos edema, menos equimosis y menos hematomas. Y que además de esto, el 100% de las pacientes fueron dadas de alta el mismo día de la intervención. No lo sé, fueron muy aventurados. Yo no sé si todos ustedes pensarían que una cirugía de contorno o algo se iría de alta el mismo día. Ellos así lo hicieron y no tuvieron ninguna complicación. Ninguna de las pacientes tuvo ningún efecto adverso, ninguna reacción sistémica, ni ninguna complicación que requiriera la reintervención hospitalaria. Entonces, ¿cuál fue la solución que más ocupó el doctor? Solución salina al 0.9, 20 mililitros, lidocaína 400 miligramos, adrenalina 1 miligramo y ácido tranexámico 500 miligramos en su solución. Pero además de esto, vieron que podían actuar también en pacientes que estaban con datos de coagulación, de anticoagulación. Y sobre todo, porque tenemos una epidemia, posterior a la epidemia que tuvimos viral, tenemos una epidemia de uso y abuso de fármacos. Y este es uno de los más comunes, que es el Rivaroxaban. Ya damos Rivaroxaban para cualquier cosa, para lo que se imaginen, ahí podemos tenerlo y empezamos a anticoagular. Pues, ¿qué pasa con todos esos pacientes que requieren intervenciones, que están anticoagulados? El Rivaroxaban tiene un antídoto que es un inmunológico, pero si el Rivaroxaban cuesta 1,500, el inmunológico cuesta 25,000 pesos. Pues la mayoría de ellos lo que hacen es mejor darle los días para poderlo disminuir. ¿Cuál es el medicamento de segunda instancia para poder contrarrestar Rivaroxaban? Es ácido tranexámico. Se dieron cuenta que con la administración de ácido tranexámico, 1 gramo en infusión de inicio y 1 gramo de mantenimiento, no se habían asociado a sangrados y tampoco a eventos trombóticos clínicos durante toda la administración del paciente. Entonces, ¿qué decían? En todos los pacientes que tuvieron tromboprofilaxis con Rivaroxaban, lo ideal es ocupar fármacos como ácido tranexámico para disminuir los índices de sangrado. Y pues nos vamos a otros criterios que son criterios de farmacoeconomía y demás, porque también eso impacta en lo que ustedes hacen todos los días. Y es que empezaron a hacerse estudios de no nada más lo del sangrado, sino esto, del aumento de la estancia hospitalaria. Los pacientes que habían tenido un proceso proinflamatorio mayor, secundario a la liberación de plasmina y demás, tenían más días de estancia hospitalaria, lo cual incrementaban de manera notoria el consumo como tal. Aquí está en pesos colombianos, entonces no se espanten porque dicen millones y millones, pero con el uso de ácido tranexámico no solo disminuíamos los días de estancia, sino también disminuíamos los costos de atención, porque necesitábamos menos analgésicos, necesitábamos menos procesos para el paciente y atenderlo de manera más rápida. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué esto que va a ser un comercial, lo que va a hacer el día de hoy, que es Patient Blood Management, que es el manejo hemático del paciente? Es una corriente que todos hemos buscado, cambiar el uso de los hemoderivados que hacemos normalmente. Sí, digo, y como anestesióloga tenemos una Biblia que es el Miller, y él se dedicó a hacer transfusión sanguínea en zonas de guerra y a salvar vidas y demás, porque ahora cambiamos con esto, porque descubrimos que la transfusión sanguínea no es inocua, que la transfusión sanguínea tiene complicaciones y que no es gratis tampoco, que incrementa notablemente los costos de atención. Este estudio, que sí es mexicano, para decirnos realmente cuánto cuestan, participaron dos. Uno, participó un hospital público, que es el Hospital General de México, y un hospital privado, que es acá un vecino que tienen, que es Medicasur, que dieron los costos de un paquete de cualquier hemocomponente. Pero además de esto, sin incluir todo lo que se necesitaba para la transfusión. En el sector público, un hemocomponente iba alrededor de 1,750 pesos, mientras que en el sector privado estaba en alrededor de 5,235 pesos. Entonces, realmente esto era lo que incrementaba como tal los costos de atención. ¿Y por qué es relevante que hablemos de esto? Pues porque además de esto, de que estamos incrementando los costos de atención, recordemos que la transfusión no es inocua y puede tener complicaciones como TRALI, la lesión pulmonar asociada a la transfusión sanguínea, o TACO, la sobrecarga hídrica que puede generar en los pacientes. Entonces, si yo estoy gastando en un paciente, pero además estoy deteriorando su evolución, podemos tener más complicaciones como tal. Y pues vamos a lo que nos importa más. Ya vimos mucha ciencia y demás.
Vamos a la práctica diaria, al menos el poquito que yo les puedo compartir de lo que seguro ustedes hacen mucho en su día a día. Una paciente de 21 años tuvo una aplicación de polímero por estos médicos estéticos que dicen que hacen excelentes trabajos. Miren, ahí está la nariz que tenía. ¿Cuál era el problema de que esta niña de 20 años nadie la quisiera intervenir? Y es porque tiene una enfermedad llamada enfermedad de von Willebrand. Entonces, hacer una rino secundaria ahí para extraer ese polímero y para poder mejorar esta pirámide nasal, pues realmente todos le daban la vuelta porque no querían por esto. ¿Qué hicimos con ella? Ella fue intervenida por un otorrino, se hizo una impregnación, se hizo una infiltración de la pirámide nasal, hicimos una relación con ácido tranexámico, fueron 500 miligramos total en la pirámide nasal, más 150 miligramos de lidocaína. Con esto infiltramos todo esto y pusimos aparte una dosis de 10 miligramos por kilo de peso intravenoso. Esta es la paciente el día de la cirugía, que le tomaron la foto, y esta es la misma paciente, ya con la corrección, le quitaron la férula para la foto 5 días posteriores a la cirugía. No hay edema, no hay inflamación y los resultados fueron muy buenos. Y no les miento, fue de los primeros casos que tuvimos con este producto que es Solitrax. Solitrax es un producto que viene importado de los laboratorios Omega, que son laboratorios canadienses, y este fue de las primeras muestras que nos llegaron en el año 2020. Quiero que vean, no me voy a enfocar tanto en la paciente, sino quiero que vean que no miento y lo total que sangramos con una paciente con enfermedad de von Willebrand y donde tuvieron que retirar todo ese polímero y demás, y que sí fue un poquito complicado. Fueron alrededor de 4 horas y media de cirugía. Y este es el producto, cuando recién llegó, esta es la importación que hacía Laboratorios Omega, que ahora el día de hoy es el mismo, simplemente ya con la etiqueta de una empresa mexicana que es Solid Pharma y que tiene a Solitrax. Esta no me acusen con la doctora porque no le comenté que le íbamos a poner, pero es una paciente que tuvimos previa a esta, donde no ocupamos nada. Esta es la paciente previa a la cirugía, esta es la paciente 10 días posteriores a la cirugía. Edema, ya está como con hemosiderosis, ya se está reabsorbiendo y demás, pero realmente muy incómodo y que estuvo con mucha necesidad también de analgésicos para poderlo manejar. Y por eso quiero que comparen un resultado de una técnica que le tengo mucho amor, entonces voy a decir que es una excelente técnica la de la doctora, pero cómo puede mejorar ese resultado del trabajo que ella hace también únicamente con una herramienta. No es que cambie nada más, simplemente potencializa lo que ella ya hace bien. Aquí tenemos otro caso, está así con otra doctora con la que tengo gusto el trabajar, colega de ustedes, cirujano plástico, que hizo una blefaroplastía inferior y superior. Hicimos igual una combinación de ácido tranexámico, fueron 200 miligramos por cada lado, más 50 miligramos por lado de lidocaína, ahí infiltramos. Durante esta cirugía, la doctora me hizo un comentario, que volvemos a lo mismo de lo anterior, a lo mejor yo desde mi trinchera no lo relacionaba o no le veía la importancia, pero decía, lo que más me gusta de esto es disminuir la necesidad del electrocauterio. Y decía, qué bueno, ¿no? Dice, no, es que son zonas tan delgadas y zonas con tanto potencial para poderse complicar, que entre yo más limpia pueda hacer mi técnica, mejores resultados le puedo dar a la paciente. ¿Y qué tan mejores? Esta es la paciente en el área de recuperación. Estos son 10 minutos posteriores a extubarla y a tenerla en recuperación. Si se fijan, edema, no hay, pero vamos a ver cómo evolucionó a lo largo de los días. En ella sí la destapé un poquito, le pedí permiso a la paciente, pues porque estaba mero ahí en los ojos y quería que vieran esos resultados. Esta es la misma paciente, 5 días posteriores a la cirugía, se ve la cicatrización, un poquito a lo mejor de este lado, pero ligera hemosiderosis, toda la parte de abajo prácticamente limpia. Y esta es la misma paciente, 7 días posteriores a la cirugía. Prácticamente se empezó a reabsorber aquí ya todo esto, no hay datos de hemosiderosis. Y lo que más le llamaba la atención a la paciente es que fue una paciente que estuvo controlado el dolor únicamente con paracetamol. No ocupamos ningún AINE. Lo dejamos el AINE únicamente en caso de razón necesaria que tuviera molestia, pero la paciente soportó muy bien todo el tiempo y el hecho de no ocupemos AINES también disminuye mucho el efecto
de sangrado que pueda tener en la misma. Entonces, es una paciente que realmente respondió bastante bien a todo lo que hacíamos. Y nos vamos a ir al otro lado, a lo mejor esto no es tanto de ustedes, pero sí es algo que podemos haber controlado mucho y cambiar, hacer una diferencia con esto. Es un paciente con una lesión traumática, un trauma cerrado de abdomen, un paciente con un accidente en motocicleta en periférico, que llegó a urgencias, joven, sangrado, con dolor abdominal, taquicárdico y en el FAS vieron líquido libre en abdomen. Pues todos dijimos, con esos datos, pues es el vaso. Le pusimos una dosis de impregnación de 1 gramo y pusimos una dosis de mantenimiento, que es la que está pasando aquí dentro de quirófano, de 120 miligramos por hora. Cuando entraron, pues no era el vaso, era el hígado el problema y por eso los quise compartir. Si órganos tan difíciles de controlar como es el hígado podemos tener resultados, ¿qué podemos esperar en todo lo demás con los resultados que nos puede dar? Y es que a nivel hepático van a ver que este hígado no se ve precisamente normal, y es que tiene una alteración aquí vascular. Tenía un hemangioma hepático y era donde se había golpeado y de lo que estaba sangrando. Hicimos una impregnación, pero además de eso pusimos una dosis directamente instilada sobre la lesión sangrante, es algo que a mí en lo particular me gusta mucho hacerlo con los médicos que trabajo, aplicarlo directo. Y lo que les quiere enseñar aquí el cirujano, espero que lo alcancen a ver con esta presentación, es cómo hay cambios de la coloración del tejido. Hay tejido que se ve más hiperémico, hay tejido que se ve ya más claro, y no es que esté isquémico, simplemente es que se está controlando todo este sangrado capilar que se está formando y de esa manera se empieza a ver cómo se controla el sangrado. Pero además de esto, al momento de que nosotros podemos controlar, tenemos campos más limpios para operar. Es algo bien importante para sobre todo cirugía estética, no tener ese charquito de sangre que te deja ver realmente en dónde estás trabajando, qué es lo que estás manejando y darte mejores resultados en lo que estás haciendo. Y aquí miren, está enseñándonos un poquito más ahí el hemangioma que tenía. Pues bueno, ¿cómo acabamos esto ya? ¿Cómo se ocupa? ¿Cómo se utiliza? Ya vieron las dosis, las recomendaciones que hacen a Masi para hacer diluciones por las cirugías. Les voy a regresar rápidamente únicamente para que lo tengan. Él hizo 4 diferentes diluciones para cirugía facial. Fueron 500 de solución, 600 de lidocaína, 1 miligramo de adrenalina, 15 miligramos de bicarbonato como solución buffer para cambiar el pKa y ácido tranexámico 500 miligramos. En cirugía de contorno fue dependiendo de la extensión del procedimiento y según la técnica, nada más si hace referencia a las técnicas que tenía, si quería una técnica húmeda, superhúmeda o tumescente, aumentaba nada más los litros que iba a utilizar y hacía una dilución dentro de todos esos litros de 600 miligramos de lidocaína, 1 miligramo de adrenalina, 15 miligramos de bicarbonato de sodio y 1 gramo distribuido en todos los litros. Es decir, todo esto lo diluía en la solución. Lipoaspiración igual, dependiendo de la técnica, haciendo con la misma dilución 1 gramo. Y para mamas, hacía una infiltración que lo que él decía era que buscaba reducir la inflamación que tenían y las molestias en la paciente. Aumentaba aquí la adrenalina, es en el único lugar donde la aumentaba a 2 miligramos y ponía únicamente 500 miligramos de ácido tranexámico. Nada más y todos sus estudios fueron únicamente con la aplicación en las soluciones, nunca lo ocupó intravenoso como tal. Del resto, ¿cómo está indicado el medicamento? Si decimos que el medicamento actúa 20 minutos posteriores a que lo administramos de la mejor manera, hagámoslo 20 minutos antes de la cirugía. Posterior, si lo queremos como ponderal, son 10 miligramos por kilo de peso cada 6 a 8 horas. Y podemos manejarlo con infusiones de aproximadamente 120 miligramos por hora. Es decir, que 1 gramo les dure 8 horas para potencializar este efecto y mantener constante la limitación de la hiperfibrinólisis, es decir, contener la destrucción del coágulo y de esta manera dar los resultados más efectivos. En quienes hay que tener principalmente cuidados, pacientes con enfermedad renal crónica. Volvemos para que no se confundan, crónica. Pero no hay que cambiar la dosis ponderal, siguen siendo 10 miligramos por kilo de peso. Simplemente dependiendo del estadio, si está en un estadio temprano lo ponemos cada 12 horas,
pero si ya tiene sustitución de la función renal, ya tiene su TENCOF, ya tiene su Majurcar, hay que ponerlo únicamente cada 48 horas. ¿Qué es lo bueno? Que la mayoría de las cirugías, si se los hablo de manera amplia, al menos la experiencia que yo les puedo compartir, únicamente ocupo la dosis inicial y que creen que cuando se ocupa de manera local, como en soluciones, infiltraciones o instilaciones, ni siquiera hay que hacer ajuste de dosis porque la eliminación va a ser directa sin necesitar el paso renal como tal. Lo único que hay que recordar y que no se les olvide, que la administración, si la van a hacer intravenosa, háganla lenta, porque es un medicamento histaminérgico. ¿Qué va a pasar? Que va a vasodilatar y eso puede llevar, uno, a hipotensión en la paciente y dos, a que si está sangrando, pues sangre más. Hay que hacerlo lento. Nos dicen que con que hagamos una velocidad de 0.5 mililitros por minuto, pero la Organización Mundial de la Salud, cuando sacó su desplegado de uso de ácido tranexámico o indicación directa de uso de tranexámico en hemorragia posparto, dijo que 100 miligramos por minuto eran soportables para la cantidad de histamina. Es decir, si ustedes pasan un minuto, un miligramo de 100 miligramos, con eso no vamos a tener los efectos deleterios del medicamento. Y pues bueno, hay dos presentaciones, una de 500 miligramos y una de 1 gramo. ¿Cuál es la diferencia? La dosis total, esta solo trae 5 mililitros y esta trae 10 mililitros. Las recomendaciones internacionales es que el fármaco venga a una dilución de 100 miligramos por kilo de peso, para que todos estén de la misma concentración y no hayan posibilidades de errores o de complicaciones posteriores. Y pues bueno, algo bien importante que tenemos que tener bien presente cuando ocupamos un medicamento, y ahí me voy a meter en la parte de administración, que también me gusta y demás, pues es esto, que tenga un registro sanitario. La mayoría de nosotros, si platicamos, yo creo que ocupábamos ácido tranexámico mucho antes de esto. Este registro sanitario es del año 2021, fue de septiembre del 2021 cuando Solitrax llega a México y empieza a actuar. En 2020 llegó con un permiso de importación directa porque no había en el país y por las necesidades de uso. Pero es hasta 2021, entre agosto y septiembre, que sale que es el registro sanitario, y van a decir, no, pues yo ocupé ácido tranexámico como en el 2015 o en el 2016, porque ocupábamos presentaciones americanas que llegaban a nuestro país y demás. Si nos metemos en la parte legal de esto, ahora que ya tenemos un medicamento que tiene registro sanitario y demás, ¿qué pasaría si ocupamos un medicamento que no tiene registro sanitario y tenemos un efecto deleterio en nuestro paciente? ¿De quién es responsabilidad? ¿De la farmacia que me lo compró? No, del médico que lo indicó. Y lo peor de todo es que a quién de ustedes le preguntan qué quieren comprar. Ni en lo privado ni en lo público nos preguntan, ¿verdad? Nomás llega y eso es lo que tenemos. Pero legalmente, la implicación es de que si tenemos un medicamento que no tenga registro sanitario y llegara a pasar algo con el paciente, el problema es nuestro como médicos por haberlo estado indicando. Entonces, ¿qué les recomiendo? No de esto, sino de todo en general. Siempre indiquemos no solo la sal, sino también los nombres de los productos para asegurarnos de que en cualquier caso legal podamos nosotros avalar que estábamos dando un producto que sí cuenta con las medidas regulatorias sanitarias de nuestro país. Y aquí está, este es el registro sanitario del medicamento. ¿Y por qué es tan seguro entonces y por qué se lo recomiendo y demás? Obviamente no les puedo decir, es para todos los pacientes y hay que ocuparlo hasta para trapear los pisos y demás. Hay que ser muy claros en quiénes queremos conseguir los resultados, en quiénes queremos ver esa mejoría para todo esto. Pero no es un medicamento que no esté estudiado, que sea algo nuevo. Aunque nuestro país recién tenga 3 años que ya llegó de manera legal y que lo tengamos, es un medicamento que desde finales de los años 90 ha tenido un auge de uso y en el 2010 es que se despega para poder tener la mayor cantidad. Si algún momento tienen ustedes la oportunidad de meterse a PubMed y pongan así ácido tranexámico o ATX, lo que van a encontrar es alrededor de 6 millones de artículos a nivel internacional de lo que ustedes me digan, cirugía plástica, en quemaduras, que últimamente se ha estado ocupando mucho para pacientes quemados, porque disminuye al instilarlo, disminuye la cantidad de sangrado de los pacientes, podemos mejorar la permeabilidad y no está asociado al rechazo de injertos. Pues también es otra de las cosas que está de último momento, pero que también va ahí muy en boca, traumatología, cirugía pediátrica, cirugía cardíaca, lo que ustedes me digan lo van a encontrar. Entonces, ¿de qué hay referencias? Hay referencias. ¿Qué nos falta? Tener más acceso y poder tener más confianza de poderlo ocupar de manera continua.
Y pues bueno, espero haberles dejado un poquito de esto. Si en algo les puedo servir, son mis datos y con mucho gusto podemos platicar del tema o cualquier duda que tengan, poderla disipar. Muchísimas gracias.